Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al versículo 17. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Aleluya. El que no lo tenga puede levantar la mano para que le ayudemos ahí. Gloria a Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, versículo 17. Señor bendiga a mi hermano Everaldo, gloria a Dios. Dios lo bendiga, hermano, siga adelante. Lo esperamos más seguido por acá, gloria al Señor. También el Señor bendiga al joven. A mí se me olvida su nombre, hermano, soy muy malo yo para los nombres. Se me olvida el nombre del joven, el sobrino del hermano Julio. Ronald, así que el Señor lo bendiga a él también, que siga adelante, gloria a Dios. Ronald, gloria a Dios, aleluya. Suena un poquito como a Donald, pero no tiene el apellido Trump, así que no le tenga miedo, hermano, que él no echa fuera a los indocumentados, dice la palabra. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 17, ¿lo tenemos todos? ¿O hay alguien que no lo tiene? Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra del Señor para la honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. La palabra del Señor dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Gloria al Señor. Era 17, pero llegamos hasta ahí para que usted se aliente, se anime. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre que estás en gloria, te damos gracias, Señor, en esta tarde por este privilegio bendito que tú nos das de haber leído tu palabra, Señor. Nos disponemos, Padre, de corazón y de mente para que seas tú el que nos habla. Recibimos tu palabra, tu consejo, Dios mío. Tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra es el alimento de nuestra alma. Tu palabra, Señor amado, es fiel. Tu palabra es la promesa que tenemos, Padre bueno. Por eso en esta hora, Padre, estamos atentos y pedimos en el nombre de Jesús que tú nos hables conforme a tu voluntad, porque tú conoces nuestro corazón, conoces nuestra vida, conoces, Señor, nuestro caminar. Bendícenos, ayúdanos, Señor, a entender. Glorifícate en cada vida, Padre, que todos nosotros, Padre, podamos recibir, Señor amado, tu consejo, Padre bueno, con la libertad de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, Padre mío, nos ponemos en tus manos y obra en cada uno de nosotros. Gracias, Padre mío, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Tenemos, hermanos, una promesa. Y el apóstol Pablo, cuando escribe, hermanos, a la iglesia, nos anima. Primeramente, cuando él, hermanos, está hablando, dice que él en el grupo de la iglesia, del pueblo de Dios, él dice: no queremos que ignoréis acerca de los que duermen. O sea, hermano, que el que muere en Cristo tiene una esperanza. Él todavía vive. Todavía, hermano, aunque la Biblia nos enseña que todos van a resucitar en un día, pero no todos, hermanos, van a alcanzar la vida eterna. Pero aquí cuando, hermanos, habla la palabra del Señor, nos enseña, hermanos, que nosotros tenemos una buena esperanza. Y en realidad no vamos a hablar tanto, hermanos, de la buena esperanza que tenemos, porque usted ya la sabe.
usted se tiene que preparar, usted se tiene que guardar. Usted ya tiene la fe, la confianza, usted ya tiene la seguridad. Usted ya tiene, hermano, su fe puesta en el Señor, cree la palabra de Dios. Pero de lo que vamos a hablar en esta tarde, amados hermanos, es de qué se necesita para hacer o para tener parte en el arrebatamiento. Ya que no todos van a ser arrebatados, amados hermanos. El Señor vendrá y algunos se van a quedar. Como lo hemos hablado muchas veces, Jesucristo lo habló aquel día y Él dijo que dos estarán durmiendo en una cama, uno será tomado y el otro será dejado. Ahí será uno arrebatado y el otro ni cuenta se va a dar. Igual, dos mujeres estarán moliendo en un molino, una será arrebatada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo, uno será arrebatado y el otro será dejado. Así es de que, hermano, la situación es crucial. La situación es, hermanos, de vida o muerte. Dios nos da oportunidad a nosotros. Él nos da, hermanos, a nosotros desde lo primero hasta lo último. Y yo meditaba, hermanos, ahorita que estábamos cantando, me ponía a pensar porque nosotros tenemos promesas, tenemos todo lo que Dios nos ha dado. Nosotros a veces no le damos importancia, no le ponemos mucha atención a lo que Dios nos da. Muchas veces, hermanos, allá afuera el mundo nos pone una vitrina y nos pone cosas bonitas y usted se deslumbra y usted dice qué bonito, lo voy a comprar, eso está bonito, se ve agradable, se ve elegante. Y solo con eso, amados hermanos, aunque a veces sea de poca calidad o sea de poca clase, usted lo compra, hermano, y con que se vea bonito ya usted está satisfecho. Pero lo de Dios, hermanos, es grande. Lo de Dios, hermanos, es maravilloso. Lo de Dios es eterno. No lo ha puesto Dios en una vitrina. Porque imagínense qué fácil sería, hermano, que Dios pusiera una vitrina ahí y dijera, miren, este es el reino que les espera. Esta es la corona que ustedes van a tener. Esta es las mansiones celestiales que ustedes van a caminar y van a vivir cuando lleguen allá. Y entonces la iglesia estuviera llena, amados hermanos. Entonces todos sí dijeran amén. Entonces todos se consagrarían, todos ayunarían, todos, hermanos, estarían sujetos a la palabra de Dios. Pero como no vemos, como no, hermano, no tomamos muy en cuenta la palabra de Dios, entonces vivimos nuestra vida como caiga, como sea, al paso que uno quiera. Cuando uno quiere se consagra, cuando hermano, uno busca a Dios conforme a la voluntad de uno, pero Dios quiere que le busquemos conforme a su voluntad. Gloria al Señor, aleluya. Entonces, hermanos, en sí, el versículo 17 es el que más vamos a ver, hermanos, porque dice aquí, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, juntamente con los que resuciten. Ahora entonces, hermanos, si nosotros, hermanos, muriéramos, también, hermanos, vamos a resucitar y vamos a ser arrebatados en aquel día. Pero, ¿qué se necesita para tener parte en el arrebatamiento? ¿Será, hermano, que se necesita tener un buen título? ¿Será que se necesita, hermano, saber, hermanos, cantar una buena cadena de coros? ¿Tocar un buen instrumento? ¿Será que se necesita? Incluso, hermanos, el ayuno es bueno y lo tenemos que hacer. Pero si usted no se consagra a Dios, el ayuno no le da a usted el paso para el arrebatamiento. Usted puede consagrarse, puede congregarse todos los días en la iglesia. Y no vayan a pensar los que no se congregan, que con eso le estoy diciendo usted está bien que no se congregue. Pero usted se puede congregar todos los días, pero si usted no hace la palabra de Dios, tampoco al congregarse le da el paso al arrebatamiento. Gloria al Señor. Porque, amados hermanos, el Señor Jesucristo dijo, el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Y esa palabra perseverar, hermanos, encierra un montón de cosas. No es solamente que usted se congregue, sino que usted persevere en la palabra de Dios, perseverar en la palabra del Señor, hacer todo lo que la palabra de Dios nos dice. Y entonces, hermanos, ahí es donde estamos nosotros asegurados. Pero ya que Dios, hermanos, siempre da ejemplos verídicos, ejemplos visibles, ejemplos reales, a través de la Biblia, hermanos, vamos a ver nosotros
Y vamos a conocer la vida de 3 hombres que fueron arrebatados, amados hermanos. Y yo sé que usted ya los tiene en la mente porque usted lee la Biblia, o por lo menos ha oído mensajes de ellos. El primero de estos hombres, hermanos, es Enoc. Usted sabe qué sucedió con Enoc, amados hermanos. Enoc fue un hombre, hermano, que él guardó la palabra del Señor. Pero en el libro de los Hebreos, el escritor de Hebreos, hermanos, en el capítulo 11, versículo 5, él habla, hermano, de la vida de Enoc. Así resumidamente en un versículo, dice, hermanos, aleluya, la palabra: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Gloria al Señor, aleluya. Ahora entonces, basado en el ejemplo de este Enoc, nosotros preguntamos qué se necesita para tener parte en el arrebatamiento. Enoc dice que fue hombre de fe, y Jesucristo dijo aquel día que cuando él venga, hallará fe en el mundo. También la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que Dios se desagrada, hermano, cuando nosotros tenemos dudas. Cuando nosotros, hermanos, pensamos, ¿será que sí? ¿Será que no? O tal vez. Pero Enoc dice, hermanos, que él tuvo fe, y dice, hermanos, que dio testimonio, o tuvo testimonio de agradar a Dios, y que luego Dios lo traspuso. Dios se lo llevó. Enoc se desapareció, amados hermanos. Y la enseñanza que tenemos de Enoc es que Enoc, hermanos, fue traspuesto, fue levantado, fue llevado por Dios antes de que viniera el diluvio, amados hermanos. Y eso es una enseñanza que nos da a nosotros a entender que lo mismo va a suceder con el pueblo de Dios hoy en día, hermanos, cuando Cristo venga. Porque Jesucristo mismo lo habló y él dijo: como en los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. Gloria sea al Señor, aleluya. Y Dios no viene ahora solo a traer a un Enoc, Él viene a traer a un pueblo, viene a traer al cuerpo de Cristo, viene a traer a la iglesia sin manchas y sin arrugas, a la iglesia preparada, a los santos que el Señor ha lavado con su sangre, aleluya. Entonces, hermanos, ¿qué necesita uno para ser arrebatado o para tener parte en el arrebatamiento? Primeramente, fe. Cuando hay fe, hermano, usted cree la palabra. Cuando hay fe, hermano, usted se consagra. Cuando hay fe, hermano, usted vive en la presencia de Dios. Cuando hay fe, hermano, para usted no hay nada imposible. Cuando hay fe, hermano, no hay pretexto para buscar a Dios. Cuando hay fe, hermano, nosotros estamos siempre constantes y creciendo en la obra del Señor siempre. Gloria sea al Señor, aleluya. Entonces nosotros vemos que, basado en Enoc, hermano, nosotros necesitamos fe. Necesitamos, hermanos, tener testimonio de agradar a Dios. Ahora, hasta este momento, hermano, usted puede preguntarse si agradará a Dios de lo que yo estoy haciendo. ¿Estará Dios satisfecho con lo que yo estoy haciendo? ¿Será que yo puedo convencer a Dios, hermanos, con solamente predicar la palabra? ¿Será que se convence Dios, hermano? Porque a veces nosotros mismos nos engañamos y nos confundimos y creemos que con el simple hecho de que Dios, hermano, nos dé un don, nos dé un privilegio en la iglesia o algo, ya uno dice: yo ya estoy a una altura donde creo que yo voy a volar ese día. Pero, hermanos, la Biblia nos enseña a nosotros que Jesucristo dijo que en aquel día muchos le dirán: Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces el Señor les dijo: de cierto os digo que no os conozco. Gloria al Señor, aleluya. O sea que muchos de esos cristianos de hoy en día, en aquel día no van a ser arrebatados, amados hermanos. Se van a quedar. Y nosotros no estamos aquí, hermanos, para pensar o para decir me voy a quedar, sino estamos aquí preparándonos, hermanos, para que cuando suceda ese día podamos ser arrebatados, amados hermanos. Y que por eso Dios, a través de su palabra, Él nos enseña y nos muestra, hermanos, qué fue lo que sucedió con Enoc, para que también agarremos nosotros el mismo ánimo, agarremos también el mismo carácter, aleluya. Y entonces nosotros, hermanos, vivamos la palabra del Señor y aprendamos, hermanos, bendito el Señor, aleluya, que en el tiempo de Enoc también había maldad, había violencia, había desobediencia a Dios, amados hermanos. Entonces, ¿cuánto no será hoy?
Y si la Biblia dice que era como, que la venida del Señor será como en los días de Noé, entonces quiere decir, hermano, que nosotros estamos viviendo un tiempo similar a ese. Y que antes de, hermano, de que venga la ira de Dios sobre esta tierra, un pueblo va a tener que ser arrebatado. Y ese pueblo somos nosotros, hermanos. Pero tenemos que tener fe y tenemos que haber dado testimonio de haber agradado a Dios. Gloria sea al Señor, aleluya. Ahora, hermano, usted no espere que alguien le diga, hermano, usted no está agradando a Dios. Usted no agrada a Dios, aleluya. Tal vez habrá gente, hermano, que nos pueda juzgar, porque hay gente, hermano, que solo vive para estar viendo, como decía un amigo un día, a ver de qué pata cojea uno para poderlo criticar o juzgar o hablar de él. Pero no es ese, hermanos, el caso. El caso es que usted dé testimonio de Dios, y Dios, hermanos, en el momento preciso, Él le va a tapar la boca a los demás cuando sea usted arrebatado y lo busquen. Y aunque digan es que ese era así, era así, era esto y el otro, pero nosotros no estamos para agradar al hombre. Nosotros estamos para agradar a Dios. Que Dios se sienta complacido de lo que hacemos. Y aunque el mundo se muera de cólera, aunque al hombre le dé un ataque cardíaco, aunque al hombre le dé un derrame cerebral, amados hermanos, pero si usted agrada a Dios, bendito sea el Señor, porque usted está en camino al arrebatamiento. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, aleluya. En Génesis capítulo 5 versículo 24, hermanos, ahí habla de Enoc. La Biblia dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Entonces, ¿qué hizo Enoc? Caminar con Dios, amados hermanos. Y caminar con Dios quiere decir, hermano, que Dios no andaba en la tierra con él, hermanos, ahí abrazados de la mano o del brazo, sino lo que quiere decir aquí la palabra es que Enoc, hermanos, oía el consejo de Dios. Él caminaba con él porque él hacía la voluntad de Dios. Él, hermanos, aleluya, oía el consejo del Señor. Y imagínese usted que en aquel tiempo, hermanos, ellos estaban así libremente, podemos decir. No había una iglesia, no había, hermano, predicadores como los hay hoy en día. No había todo lo que nosotros tenemos. Pero Enoc, hermanos, él atendía el consejo del Señor. Él escuchaba, hermanos, lo que Dios le decía, y él caminaba entonces de acuerdo al mandamiento de Dios. O sea que si Dios le decía a Enoc, hermanos, no camines por ahí, no vayas para allá, o esto no se hace, Dios siempre ha dado sus mandamientos, amados hermanos. Y entonces qué importante es que usted le ponga atención al mandamiento del Señor. Porque a veces nosotros, hermanos, ignoramos. Y no digo ignoramos de que usted sea ignorante, sino ignoramos, hermanos, de que no le ponemos atención. O sea que cuando a usted no le conviene, usted se hace oídos sordos. Cuando a usted no le conviene, hermano, usted hace como que no oyó. Eso es ignorar. Y aunque a veces usted sabe, hermano, la palabra del Señor, y usted dice que me perdone Dios, pero lo voy a hacer. Hay gente que le gusta hablar y dicen que me perdone Dios porque voy a hablar de este hombre, pero lo voy a decir. Es que no se trata que me perdone Dios, hermano, si Dios no está para estarle perdonando a usted sus comentarios y sus cosas, porque Dios no lo puso como juez a usted. Él nos puso para que nos preparemos para un arrebatamiento y que seamos, como aquí dice la palabra del Señor, como Enoc, caminar con Dios, tener fe, tener buen testimonio de haber agradado a Dios, y así podremos llegar al cielo, amados hermanos. Así podemos ser arrebatados. Y Dios, hermano, entonces Él quiere que estemos preparados, porque el arrebatamiento puede suceder en cualquier momento, amados hermanos. Dios puede adelantar el tiempo. Uno podría decir, no, todavía no va a suceder porque todavía falta que se cumplan las cosas. Pero no sabemos, porque Dios, hermanos, Él es el que hace las cosas y nadie sabe la hora ni el día. Solamente Dios, aleluya. Y entonces nosotros lo que tenemos que hacer es estar preparados, amados hermanos. Estar listos. Amén. Otro ejemplo que tenemos, hermanos, en la Biblia. Porque ya vimos que Enoc fue levantado, amados hermanos. Físicamente se lo llevó el Señor, desapareció. Lo buscaron y no lo hallaron. Otro hombre, hermano, que fue levantado fue Elías. Ese Elías, hermanos, un gran profeta del Señor. Él, amados hermanos, nos da el ejemplo a nosotros. Y la Biblia, hermanos, sí nos habla de Elías en el libro de los Reyes. De que él, hermanos, hubo gente que lo vio cuando lo levantaron. Dice, hermanos, que venía un torbellino. Venían carros de fuego. Y que de repente, hermanos, Elías fue levantado y fue llevado. Incluso la Biblia dice que habían hijos de los profetas que cuando vieron, hermanos, que se levantó, dice que estos hijos de profetas vinieron a Eliseo y le dijeron:
Si quieres, vamos a ir a buscar a tu Señor allá en el monte. Tal vez el Espíritu Santo lo arrebató y lo metió al monte y allá lo dejó. Y Eliseo dijo, no lo busquen. Pero dice que tanto insistieron aquellos hombres, y él les dijo, vayan pues y búsquenlo. Después regresaron y le dijeron, lo hemos buscado y no lo hemos hallado. Eliseo dijo, y no les dije que no lo buscaran. Eliseo sabía que Elías iba a ser levantado, amados hermanos. Pero ¿cuál fue entonces, hermanos, la vida? ¿Cuál fue la postura? ¿Cuál fue, hermanos, aleluya, lo que Elías tuvo para que Dios lo levantara? Si Elías en un momento, hermanos, llegó el tiempo en que estaba tan desesperado, estaba tan angustiado, hermanos, porque lo perseguían, lo buscaban para matarlo. Y él un día le oró al Señor y él dijo, quítame la vida. Yo soy el único que he quedado y me buscan para matarme. Y entonces él le hablaba al Señor así. Pero el Señor tenía el plan perfecto, hermanos, para dar un ejemplo, para que quedara para nosotros en estos tiempos. Y entonces, hermanos, a través de esto vemos nosotros en el primer libro, porque no es primera, es el primer libro de Reyes, 18:15, dice, hermanos, aquí en este versículo, solo para tomar el ejemplo de cómo Elías vivía, él dice que dijo, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Y entonces, hermanos, Elías decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. Para poder ser arrebatados hay que vivir en la presencia del Señor. Nosotros no podemos vivir escondidos, amados hermanos. A veces tenemos, hermanos, nosotros la costumbre de decir que como no me mira el hermano, como no me miran los hermanos, no me mira el pastor, no me mira el líder, yo puedo hacer lo que yo quiera, nadie me está viendo. Pero usted vive en la presencia de Dios. A usted, hermano, no le tiene que entregar cuentas a nadie en la iglesia. Aunque a lo mejor algún día alguno lo vea por ahí haciendo algo que es no agradable a Dios, pero ese asunto, hermano, usted lo va a tener que entregar aquel día. Pero aquí, hermanos, Elías decía que él vivía en la presencia de Dios, y para ser arrebatado, hermano, hay que vivir en la presencia del Señor. Hay que estar delante de Él. Hermanos, el salmista decía, ¿a dónde me esconderé de Dios? ¿A dónde me iré? Porque si me subo al cielo, ahí está Él. Si voy a lo profundo del mar, hasta allá me alcanzará. No hay un lugar, hermano, a donde podamos escondernos de Dios, porque Él nos conoce y nos ve, incluso hasta lo más profundo de nuestro corazón. Gloria al Señor, aleluya. Entonces hay que vivir en la presencia de Dios. Y vivir en la presencia de Dios quiere decir, hermano, que uno tiene que ser transparente delante de Dios, y que todo lo que hagamos tiene que ser de acuerdo a la voluntad de Dios. Tiene que ser, hermanos, del agrado del Señor. O sea que aquí esto se compara un poco con Enoc, porque Enoc dice que caminó con Dios, tuvo testimonio de agradar a Dios, y Elías decía lo mismo. Él decía que vivía en la presencia del Señor. Ahora, en el libro de Santiago, capítulo 5, versículos 17 y 18, Santiago nos habla algo de Elías, amados hermanos, y dice: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Entonces, ¿qué quiere decir, hermano, que Elías tenía? Elías era ferviente en la oración. Elías oraba, amados hermanos. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Necesitamos ser fervientes en la oración. Pero hay algo importante aquí, hermanos, que dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Hoy, hermanos, nosotros somos apasionados por todo. Hay gente, hermano, que se apasiona por el deporte. No pueden dejar el deporte, amados hermanos. Hay gente que se apasiona, hermanos, por las telenovelas. Ahí están, hermanos, que les tiembla, hasta les sudan las manos por estar viendo la telenovela. Y a veces, hermano, imagínense, a usted le están dando, hermano, una situación ficticia, una vida que no existe, aleluya. Pero usted se mete tanto en ese personaje, hermano, que usted está a favor de la mujer, porque siempre la mujer es la más pobre, que aquí, que la maltratan y todo esto. Y usted ahí está peleando, hermano, con la televisión ahí, aleluya. Lo están engañando, bendito el Señor. Pero nosotros, hermanos, entonces vemos que Elías tenía pasiones iguales a las nuestras. Pero ese hombre, hermano, no se dejó llevar por esas pasiones. No se dejó llevar por esas cosas terrenales.
Él, hermano, a pesar de que tenía temor, tenía miedo, en un momento le entró la aflicción, sintió el dolor, la tristeza, aleluya. Le clamó a Dios y le dijo, quítame la vida. Pero hermanos, no con eso. Él, hermanos, dejó de buscar a Dios en oración. Dice que era ferviente. Y ferviente quiere decir, hermano, que era encendido. No era, hermano, un cristiano de estos días, aleluya, que con 5 minutos que ore ya es suficiente. No, ese Elías oraba. Incluso la Biblia enseña, hermanos, que Elías ayunó 40 días. Elías, hermanos, aleluya, Dios lo alimentó. Pero cuando lo alimentó también le mandó el mensaje con el ángel y le dijo, come y levántate, porque largo camino te espera. Y hermano, lo alimentó el Señor y Elías tuvo que caminar 40 días y 40 noches, hermanos, sin comer, aleluya. Y entonces ese hombre tenía pasiones iguales a las nuestras, era débil, era miedoso, era lo que fuera, pero también fue ferviente en la oración y por eso Dios lo arrebató y lo levantó, bendito sea el Señor, aleluya. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos. Estamos esperando, estamos viendo qué necesitamos para tener parte en el arrebatamiento. Y Elías era ferviente en la oración. Entonces nosotros tenemos que ser fervientes en la oración, amados hermanos. Ahora, tenemos que ver también, amados hermanos, que cuando usted es ferviente en la oración, a veces, hermano, a uno se le acaban las palabras, ya no hay a uno ni qué decir, pero es porque a veces no leemos la palabra, hermanos, porque nuestras oraciones deben de ser basadas en la palabra del Señor, basado en la palabra, hermanos. Y si nosotros tenemos palabra de Dios en nuestra mente, con la palabra, hermano, usted puede armar una buena oración, aleluya, y ponerse en la presencia de Dios. Y usted sabe, hermano, sus necesidades, usted sabe, hermano, sus debilidades, usted sabe qué es lo que le está pidiendo a Dios. Y basado en la palabra, hermano, usted puede orar al Señor, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Por ejemplo, hermano, cuando usted le ora al Señor y usted le está clamando, y usted le puede decir al Señor, Señor, tu palabra dice, clama a mí, yo te responderé. Y por eso te estoy clamando, te estoy pidiendo, porque dice que tú me vas a responder. Y la palabra del Señor dice que el que busca encuentra. Y usted, hermano, le menciona la palabra al Señor, aleluya. Y entonces, hermanos, usted está hablando con Dios basado en la palabra de Él, bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Y si al final, hermano, usted no le haya, no encuentra, entonces también usted tiene que pedir la ayuda de Dios, porque la Biblia dice también que qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, amados hermanos, pero el Espíritu dice nos ayuda con gemidos indecibles, gloria sea al Señor, aleluya. O sea que a veces, hermanos, no sabemos pedir. A veces hacemos oraciones que no tienen sentido, pero en ese momento, hermano, es cuando usted sienta la debilidad. Usted dice, Señor, ayúdame, que tu Espíritu ahora me inspire, que sea solo el instrumento para orar, aleluya. Y entonces, hermanos, usted entrará en una oración. Y cuando usted entra en una oración en el Espíritu, hermano, es maravilloso, porque usted empieza a hablar cosas que usted ni se imaginaba. Empieza a orar con el Señor, hermano, y siente la presencia de Dios. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Entonces, hermano, es importante orar con fervor. Es importante, hermano, buscar la presencia del Señor. Es importante vivir en la presencia de Dios. Gloria sea al Señor, aleluya. Otra cosa que tenía, hermanos, Elías, ahí mismo en primer libro de Reyes 18:36, dice, hermanos, cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, ya usted se imagina de qué estamos hablando, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Entonces, ¿qué más necesita uno, hermano, tener para que uno pueda tener parte en el arrebatamiento? Ser siervo del Señor. Y cuando usted es siervo del Señor, hermano, usted le sirve solo a una persona. Usted no puede servir a dos señores. Elías, hermanos, en ningún momento estuvo metido en una fiesta con los Baales y que tal vez los profetas falsos, como hoy en día, hermano, sucede. De repente a usted lo inviten por allá y usted va y usted dice, no, es que yo solo voy para acompañar y todo. Pero Elías no estaba metido en eso, hermanos. Él era siervo de Dios y solamente. Él predicaba a un Señor y a Él solo le servía. Gloria al Señor, aleluya. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que ser siervos del Señor. Tenemos que orar fervientemente. Tenemos que buscar la presencia de Dios y vivir en su presencia. Gloria al Señor, aleluya.
y entonces estamos en buen camino para tener parte al arrebatamiento, amado hermano, para podernos encontrar en el aire con el Señor el día en que Él venga. Bendito sea el Señor, aleluya. Ahora, si con estos dos hombres usted no está satisfecho todavía, no está muy convencido, entonces vamos a hablar también de Jesús, amados hermanos. Jesús fue otro hombre que fue arrebatado. Y en realidad, hermano, no es que hay, porque el arrebatamiento, hermano, es algo que se hace así rápido, algo que sucede, hermano, instantáneamente. Estos hombres que hemos hablado fueron levantados, hermanos, pero es una señal de lo que va a suceder. Pero Jesús, amado hermano, el ejemplo que tenemos de Él es un ejemplo bien grande y bien importante para la vida de cada uno de nosotros. En Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 9, dice la palabra del Señor, Filipenses 2. Cuando habla el apóstol Pablo aquí de Jesús, amado hermano, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea que para poder ser arrebatados en el día del arrebatamiento, usted tiene que tener, hermano, lo mismo, el mismo sentir de Jesús, el mismo pensar que Jesús tenía, la misma intención, el mismo interés. Por eso Jesús decía: mi reino no es de este mundo. Jesús nos dijo a nosotros: hermanos, ustedes son la luz del mundo. Él dijo también: ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Entonces, hermano, estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Y mientras estamos en este mundo, tenemos que sentir, hermano, el mismo sentir que tuvo Jesús, gloria al Señor, aleluya, y pensar de esa manera. Ahora aquí nos explica a nosotros que dice: el cual, o sea, hablando de Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Vamos a ir despacito ahí, porque dice que Jesús, hermanos, Él se despojó. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno, hermano, para poder formar parte del arrebatamiento? Despojarse. Ahora, fíjese usted que Jesús, hermano, Él se despojó de la gloria que tenía. Él se despojó, hermano, de todo lo grande que Él era, gloria al Señor, aleluya. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer, hermano? ¿Despojarnos de qué? Despojarnos de toda inmundicia, despojarnos de todas las cosas que nos apartan del camino del Señor, despojarnos, hermanos, de todo lo que nos estorba y buscar la presencia del Señor, porque dice aquí, hermanos, que Él se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Ahora, Jesús también fue siervo, amados hermanos. Elías fue siervo de Dios. Jesús vino a hacerse siervo del Señor. Incluso Jesús, hermanos, Él vino y Él dijo: yo no vine a ser servido, sino a servir. O sea que Él se hizo también siervo de los hombres. ¿Por qué, hermano? Porque Él vino a entregar su vida, a pagar por el pecado de cada uno de nosotros. Aleluya. Y entonces, hermano, dice: hecho semejante a los hombres. Y dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer, hermanos? Ser obediente, humillarse al Señor. Y si eso hacemos, hermanos, vamos por el buen ejemplo, aleluya. Y qué mejor ejemplo que el de Jesucristo. Qué mejor ejemplo, hermano. Y la palabra nos detalla a nosotros la vida de Jesús, la vida que Jesús vivió, amados hermanos, una vida decente, una vida, hermano, recta, una vida de obediencia, una vida, hermano, donde Él buscaba a Dios, aleluya. Lo buscaban y estaba orando en el monte, lo buscaban y estaba predicando el evangelio. Aquel día, hermano, entraron unos hombres cuando Él estaba predicando y le decían: Señor, tu madre y tus hermanos te buscan. Lo buscaban a Él, hermano, y Él no perdía tiempo. Él predicaba el evangelio. Él vino a hacer la obra que el Señor le mandó a hacer. Bendito sea el Señor, aleluya. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos. Buscar a Dios también, hacernos siervos del Señor y hacer la voluntad de nuestro Dios Todopoderoso. Gloria al Señor, aleluya. El versículo 9 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Gloria al Señor, aleluya. Y entonces Dios lo exaltó hasta lo sumo, se lo llevó, hermano, hasta su diestra. Allá lo tiene Él. ¿Por qué? Porque Él, hermanos, vino a enseñarnos a nosotros. Él vino a dar testimonio. Y si usted hace comparaciones, hermano, entre Enoc, entre Elías y Jesucristo, se nota que esos tres hombres tenían lo mismo. Aunque Jesús era el Hijo de Dios, pero ellos tuvieron lo mismo, amado hermano. Por eso fueron levantados hasta el cielo, porque guardaron la palabra del Señor, porque se sujetaron. Bendito sea el Señor, aleluya.
En San Mateo 3, 16 y 17, aquí, hermanos, hay una palabra, gloria al Señor, aleluya. San Mateo 3, 16 y 17, la palabra del Señor dice, amados hermanos, cuando nos habla aquí, aleluya, la palabra del Señor dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. El 17 dice: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Entonces, ¿qué hay que hacer, hermanos? Hay que complacer al Señor. Fíjese cómo se abrieron los cielos, hermanos, y la voz venía y decía: este es mi Hijo amado. O sea, hermano, que nosotros dice que hemos sido hijos de Dios cuando hemos recibido a Jesucristo. La pregunta es, hermano, ¿estaremos complaciendo a Dios nosotros? ¿Será que Dios tiene también, hermano, ese mismo sentir? O Él puede decir también de cada uno de nosotros: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Se complace Dios de todo lo que usted hace. Porque, hermano, aquí adentro en la iglesia, nosotros somos mansos, somos religiosos, somos cristianos, somos hijos de Dios, aleluya. Pero cuando salimos de la iglesia, cuando usted está solo con sus amigos, cuando usted está solo en el trabajo, cuando usted está en medio, hermano, de gente que no es cristiana, ¿cómo se comporta usted? ¿Cómo habla usted? ¿Cómo vive usted? ¿Vive usted como Elías en la presencia de Jehová? ¿O hace otras cosas? ¿O se convierte usted igual que los del mundo? Y como está metido ahí, nadie lo ve. Entonces usted hace lo que usted quiere. Pero aquí el Señor dice que Él, amado hermano, habla y Él dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Hay que complacer a Dios, hermanos, para poder ser arrebatados. Hay que complacer al Señor, hermanos, para poder alcanzar lo más grande que viene. Porque el arrebatamiento, hermanos, es un hecho, hermanos, eminente. Algo que va a suceder, aleluya, y que no todos van a tener derecho, pero el que esté preparado se irá, y el que no se quedará para la gran tribulación, aleluya. Y ahí, hermano, empieza el dolor, empieza el lamento, empieza la tristeza. Pero ya de qué le sirve que se lamente, que se arrepienta y que se rasque la cabeza, si ya no hay solución, hermano. Ya la situación ahí es más precaria, más dura, más difícil. Entonces hoy es el tiempo, hermano, de meditar y decir: yo estoy peleando por mi arrebatamiento. Yo estoy esperando el arrebatamiento. Yo espero en el día que Dios venga y que Cristo nos arrebate. Yo quiero ser uno de ellos que vaya volando en el aire y encontrarme con Él cara a cara. Gloria sea al Señor, aleluya. Ese es nuestro anhelo, amados hermanos. Para eso nos congregamos y para eso buscamos a Dios, para que Él nos prepare y nos ayude. Gloria sea al Señor, aleluya. Otro ejemplo de Jesús, San Juan capítulo 17, versículo 4 y versículo 5 dice: Jesús, cuando está hablando con el Padre, hermanos, Él dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora ahí, hermanos, meditamos un poquito. Entonces Jesús, hermanos, cuando Él fue levantado, Él dice: yo te he glorificado. Ahora glorifica usted al Señor. Usted tiene que glorificar a Dios, hermano. Nosotros tenemos que meternos para glorificar al Señor. Y dice: yo te he glorificado en la tierra. O sea, aquí en la tierra donde estamos, nosotros estamos para glorificar a Dios. Ahora imagínese usted que cuando Jesús está hablando a Dios, hermanos, y Él dice: yo te he glorificado. ¿Cómo glorificó Jesús a Dios, amado hermano? Guardando la palabra, siendo obediente, como hemos leído, hasta la muerte, y una muerte de cruz. O sea que Dios lo puso, hermano, para que fuera entregado, para que pusiera su vida por el pecado de cada uno de nosotros. Y entonces cuando Jesús dice: yo he terminado, Él dice: he acabado la obra que me diste que hiciese. Y entonces, hermano, para ser arrebatado tenemos que terminar nosotros nuestra obra. Tenemos que terminar, como dijo el apóstol Pablo: he acabado la carrera. No podemos, hermanos, dejar la carrera a la mitad. No podemos decir solamente, como muchos dicen, hermanos, que media vez usted acepta a Jesús, ya usted es salvo, y aunque usted haga lo que haga, ya su salvación está lista. Pero no es así, porque el Señor dice que si el justo se apartare de su camino, Él también, hermano, borrará su nombre del libro de la vida. Gloria al Señor, aleluya. Y que entonces nosotros tenemos que mantener nuestro libro inscrito en el libro de la vida para poder ser arrebatados. Y Jesucristo dice: yo te he glorificado, le dice al Padre, aquí en la tierra.
y he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora, ¿qué obra nos ha dado el Señor que hagamos nosotros, amados hermanos? Nosotros tenemos la misma obra que Jesús. Seguimos predicando el evangelio, seguimos anunciando la buena nueva. Pero nosotros, hermanos, no podemos ser como Judas, porque Judas predicó el evangelio, hermanos. Tal vez hubo gente que se salvó por medio del mensaje de Judas, pero Judas traicionó a Jesús. Al final de todas, hermanos, Judas, él, hermano, no tuvo parte, aleluya. Y entonces no puede ser que nosotros, hermanos, vayamos a ser buenos mensajeros, buenos evangelistas, buenos hombres que llevamos la palabra del Señor, pero al final de cuentas, como dijo el apóstol Pablo, vamos a quedar descalificados, aleluya. Por eso él dijo, hermano, que él se cuidaba, que él procuraba, él corría, hermanos, la carrera, y él dijo, yo no pretendo haberlo alcanzado ya todo, sino que una cosa hago, dijo, olvidándome de todo, prosigo hacia adelante a la meta del supremo llamamiento, gloria sea al Señor. Y él dijo, no sea que yo por haber sido o por estar predicando, él dijo, anunciando o ser el heraldo, pueda quedar descalificado, gloria sea al Señor, aleluya. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que hablar la palabra, tenemos que anunciar el evangelio, pero tenemos que cuidar nuestra salvación. Y Pablo dijo, cuidarla con temor y con temblor, cuidando, amado hermano, porque la salvación es grande. ¿Cómo es posible, dice el libro de los Hebreos, que nosotros vayamos a descuidar una salvación tan grande como la que tenemos, amados hermanos? Porque imagínense usted que nosotros cuidamos una casa, cuidamos el techo que tenemos, lo protegemos, hermano. Nosotros cualquier cosa hacemos, especialmente en este país, hermanos, todo tiene seguro. Seguro de casa, seguro de carro, seguro, hermanos, de gente, seguro de todo. Pero no hay una salvación segura. Los únicos que pueden asegurar su salvación, hermanos, somos nosotros, guardando la palabra del Señor, permaneciendo y glorificando a Dios, como Él dice, que hagamos la obra que Él nos ha dado que hagamos. Bendito el Señor, aleluya. Y Jesús dice en el versículo 5 ya, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Aquí como que Él estuviera diciendo, Él dice, glorifícame a tu lado, o sea, como quien dice, llévame a tu lado, llévame a donde yo estaba. Y nosotros queremos que el Señor nos lleve. Incluso cantamos aquel himno que dice, llévame, llévame, Señor, junto a ti. Pero para que Él nos lleve, tenemos que hacer algo, amados hermanos. Tenemos que tomar el ejemplo de estos hombres que hemos hablado y buscar la presencia del Señor. Estar siempre, hermanos, pendientes de lo que Dios está haciendo, de lo que Dios hará. Ver, hermanos, las señales de todos los tiempos que nos anuncian que Dios está a las puertas, que el arrebatamiento puede suceder en cualquier momento y que nosotros, hermanos, no podemos pasar el tiempo, no podemos perder el tiempo, hermano, en cosas que no nos edifican, en cosas que no nos convienen. Bendito sea el Señor, aleluya. Ahora, para cerrar, quiero compartir con ustedes en la primera carta de los Corintios, capítulo 15, versículo 51. Gloria a Dios, aleluya. Primera carta de los Corintios, capítulo 15, versículos 51 y 52. Cerramos con esto, gloria al Señor, aleluya. El apóstol Pablo, cuando él habla a la iglesia y él dice, he aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos. En otras palabras está diciendo, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. O sea que, ya sea que muera o que viva uno, va a ser transformado, amados hermanos. Todos vamos a recibir un cuerpo diferente. Y entonces él dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Gloria sea al Señor, aleluya. Ahí tenemos, hermanos, la promesa nosotros. Los muertos van a resucitar incorruptibles y nosotros seremos transformados. Todos, amados hermanos, tenemos esa promesa. Por eso le dije al principio, ya sea que uno muera o que uno viva, si estamos en Cristo, estamos asegurados, amados hermanos. Y mientras hay vida, hay esperanza. Pero el que ya murió, hermano, ni porque le recen rosarios y le hagan lo que le hagan, y uno puede hacer lo que quiera, pero muerto, se acabó, amados hermanos. La lucha se acabó. Aquí nadie puede hacer nada por nadie, amados hermanos. Se murió la persona, usted ya no puede orar por él, usted ya no puede interceder por él. Jesús nos da la oportunidad, Dios nos da a nosotros, hermanos,
todas las oportunidades que podamos tener. Si usted no las aprovecha, ya es situación de nosotros. Pero este es el tiempo, hermanos, de que nosotros nos pongamos firmes delante del Señor. Cada uno, cada día debemos de meditar y ver, hermano, cómo andamos delante del Señor. No ponga usted los ojos en el hombre, porque el hombre falla. El hombre comete errores, amados hermanos. Y a veces uno pone pretextos y uno dice, porque ese anda así, yo también voy a andar igual. Porque ese es así, yo también voy a ser así. Porque ese no hace eso, yo tampoco lo voy a hacer. Hermano, pelee usted su batalla. Busque usted al Señor. Como decía el hermano, ¿quién fue pastor de ovejas? Yo me puse a pensar y me reía dentro de mí, hermano, porque yo fui pastor, pero fui pastor de vacas. Y yo ordeñaba las vacas y todo. Y fíjese que nosotros cuidábamos esos animales. Los llevábamos, como dice el hermano, a lugares donde había que darles pasto. Había que pasar, hermanos, por barrancos y procurábamos que los animales no cayeran en el barranco. O sea que el pastor cuida, hermano, a los animales. Ahora las ovejas, imagínense una oveja, hermano. Esas ovejas son bien mansitas, esas no se están fijando en las demás ovejas. Cada quien va, hermano, ahí siguiendo, aleluya. Y qué bonito esos animalitos. Y qué ejemplo el que nos da el Señor a nosotros de ellas. Entonces nosotros busquemos la presencia del Señor. Ahora yo me ponía a pensar, hermano, cuando yo estaba meditando, estábamos orando, aleluya, me ponía a pensar, porque Dios me ponía ese pensar, hermanos, de que pensáramos. Pensaba en Lázaro, aquel hombre que dice que estaba, hermanos, llagado, ahí tirado, hermanos, en la casa del rico. Y ese hombre se lo llevó el Señor, murió y se fue con el Señor. Y Elías, un hombre que peleó, que luchó, hermanos. Y yo pensaba, hermano, ¿qué quisiera ser uno, hermanos? ¿Quisiera ser uno Lázaro o quisiera ser Elías? Si usted quiere ser Lázaro, usted va a estar llagado, tirado ahí. Pero mire que Lázaro tuvo fe, tuvo confianza, porque vino el Señor y se lo llevó. Y nosotros hoy en día, hermanos, si caemos en enfermedades crueles y tremendas, hay gente, hermano, del evangelio que se ha salido y que como en el evangelio no se cura, se van a meter con los brujos, con tanta gente que hace maldad para buscar su sanidad. Pero Lázaro no hizo eso, amados hermanos. Él se quedó ahí, no lo alimentaba, el rico no compartió con él, pero al final del tiempo él mantuvo su fe y vinieron los ángeles y se lo llevaron. Y no se lo llevaron porque era el mendigo, se lo llevaron porque él guardó la palabra de Dios. Porque de qué le sirve, hermano, que usted sea mendigo y usted diga, yo quiero ser mendigo como Lázaro. Pero si usted no va a guardar la palabra del Señor, está mal también, porque sufrió aquí y va a sufrir allá. Pero si usted guarda la palabra y aunque esté sufriendo, el Señor se lo va a llevar y lo va a guardar, aleluya. Y usted sabe cuál fue el final de Lázaro, gloria al Señor. Así que pongámonos de pie, vamos a orar al Señor, agradeciéndole en esta tarde por su presencia, por su amor, por su misericordia. A pedirle que bendiga a cada uno de nosotros.